Hola, ¿qué tal? Qué bueno volverle a saludar Cuadrando la Caja, una propuesta televisiva para debatir, cuestionar y llegar a consensos desde el socialismo cubano. Soy Marx Lenin Pérez y le doy la bienvenida a este cuadre diferente, porque hoy vamos a continuar conversando sobre la guerra económica contra Cuba. Si a usted le cuadra el tema, acompáñenos. Y para seguir analizando cómo funciona la guerra económica contra nuestro país, le doy la bienvenida al estudio al doctor en Ciencias Económicas José Luis Rodríguez, quien es investigador, asesor para temas económicos y fue, como usted recordará, ministro de Economía y Planificación y Finanzas y Precios. Bienvenido, José Luis. Muchas gracias por la invitación. También con nosotros se encuentra el doctor en Ciencias y teniente coronel Pedro Echeverry, quien es el investigador titular y director del Centro de Investigaciones Históricas de la Seguridad del Estado. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias a ti y al colectivo de trabajo. Es la primera vez que está por Cuadrando la Caja, Aquí pero sé que ya es familia de nuestro colectivo. Y también repite en esta ocasión, como José Luis, que estuvo en el programa anterior, Alejandro García del Toro, quien es el subdirector general de la Dirección General de Estados Unidos del MINRE. Alejandro, bienvenido a usted también. Bienvenido de nuevo. A los tres, muchas gracias por aceptar la invitación para continuar conversando sobre todos esos elementos que ya se pusieron sobre la mesa, pero que todavía quedan algunas cuestiones por analizar. Y como ya nos sirvió de antesala el programa anterior y también otros espacios, otras emisiones dedicadas desde Cuadrando la Caja al tema de la guerra económica, de la economía de guerra, yo quiero comenzar preguntándole, José Luis, porque a mí siempre me ha sido muy interesante estos compañeros que hablan del bloqueo, pero después le ponen un pero. Y yo quisiera entonces hacer una pregunta no solo sobre el bloqueo, sino general. La guerra económica contra nuestro país, con esa arma estrella que es el bloqueo en el centro, ¿es la causa fundamental de nuestro deterioro económico o es una causa relativa, menor? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, buenas noches ante todo. Muchas gracias por la invitación nuevamente. En efecto, creo que es demostrable con números, datos, los impactos que causa el bloqueo como, digamos, elemento esencial de la guerra económica. Aquí, en el informe que hace Cuba todos los años para llevar la discusión sobre la necesidad de eliminar el bloqueo contra Cuba por parte de Estados Unidos a la Asamblea General de Naciones Unidas, se cuantifica prácticamente sector por sector, actividad por actividad, el impacto que esto tiene. Y eso obedece a una metodología que, bueno, se elaboró a finales de los años 80 para calcular, ponerle números al bloqueo, y la vida ha demostrado que efectivamente el recrudecimiento del bloqueo se va viendo en los crecimientos de cifras en este sentido. En la sesión anterior de aquí de Cuadrando la Caja decíamos que hasta 1989 el impacto del bloqueo daba unos $1.000 millones anuales. Y actualmente, bueno, estamos hablando de 7.556 millones de dólares. Es decir, se ha multiplicado por 7 en estos últimos 35 o 37 años el bloqueo como tal. Ahora, yo quería hacer una reflexión importante porque estos elementos, bueno, son cuantificables, pero hay elementos que no son cuantificables y en mi apreciación hacen un daño enorme. Y entre otras cosas, porque además no son tan fáciles de detectar, ¿no? Ajá. Y son las dificultades para mitigar el impacto del bloqueo en la gestión económica por parte de los decisores. Porque ¿qué ocurre en este sentido? A la hora de tomar una decisión en la economía cubana, uno se ve sometido a un riesgo mucho mayor de cometer errores porque el crédito que estaba previsto no se ejecuta, entonces quiere una alternativa. El barco que tenía que llegar no lo aceptaron y tenemos que buscar otro medio de transporte. Entonces se crea una difuminación de las operaciones en un proceso económico, por ejemplo, en la importación de un producto, que al tú liquidar uno de sus elementos, bueno, te obliga a recomponer otra vez todo el paquete de acciones en este sentido. Y eso supone cuadros de muy elevada calificación, porque tienen que dominar no solamente lo que está haciendo en su esfera de atención, por ejemplo, alguien que
es de los que tiene que ver con la importación de alimentos, no tiene que ver solo con alimentos, tiene que ver con otros factores, por ejemplo el transporte marítimo, o tiene que ver con las facilidades crediticias que implican un nivel de calificación mucho mayor. Entonces, la posibilidad de cometer errores en este sentido se acrecienta con el bloqueo, porque te crea una serie de dificultades adicionales que no tiene una operación económica normal. Sí, claro, que no tiene ni siquiera otro gobierno ni otros decisores. Y eso es interesante lo que nos está diciendo José Luis, porque por ahí también viene una de las matrices de opinión que se construyen en esta misma guerra económica que tenemos contra nuestro país, que es que el gobierno siempre es el culpable de todas las situaciones de crisis o las situaciones tensas que vivimos en nuestro país. Y por eso la pregunta tenía también esa intención de, ¿es la guerra económica la causa fundamental de nuestro deterioro económico? Sí, como bien decía el doctor José Luis, es irrefutable. Él mencionaba los hechos, las declaraciones, los números que manejamos, las cifras que manejamos en el primer programa, y es irrefutable que el bloqueo, la guerra económica de los Estados Unidos es la causa principal del deterioro, de la situación difícil que tiene hoy la economía cubana, y es la causa principal en consecuencia de las carencias durísimas que vive hoy nuestra población. Y si no fuera así, entonces uno se pregunta por qué Estados Unidos en los últimos prácticamente 30 años ha dedicado año tras año mucho esfuerzo en las Naciones Unidas, chantajeando a países, a gobiernos, amenazando, sí, presionando para que no apoyen a Cuba en la resolución que mencionaba José Luis para necesidad de poner fin al bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba. Estados Unidos ya casi por 3 décadas lo intenta una y otra vez, tratando de que esa resolución no sea aprobada, porque Estados Unidos sabe, primero, que la comunidad internacional rechaza de forma mayoritaria esa política. Estados Unidos conoce también que es la causa principal que provoca la situación que tenemos, y como tiene un interés en que esa situación no mejore, persiste en esa política. No solo que no mejore, sino que empeore. Exactamente. Hace unos días, el presidente Trump ha dicho que no se puede poner más presión sobre Cuba. No voy a hacer mención a la segunda parte de su frase para no irnos del tema, pero dijo no se puede poner más presión sobre Cuba. Es decir, el presidente de Estados Unidos está reconociendo que han hecho todo, la máxima presión, todo lo inimaginable para lograr su propósito, y no han podido. Entonces no hay mejor prueba que las propias palabras del actual presidente de los Estados Unidos para demostrar que sí es la causa principal de la situación económica de nuestro país. En esta línea que nos dicen Alejandro y José Luis, hay un tema que se habla poco en esta guerra económica, e incluso que se reconoce poco desde las autoridades de Estados Unidos, y es los ataques biológicos, esa guerra biológica que en algún momento se llamó bacteriológica, ¿no? Sí. Pero que ahora es biológica. Sí. Yo quisiera que en este primer momento del programa pudiéramos insertar esa guerra biológica a este contexto de guerra general económica contra Cuba. Muchas gracias. Mira, la guerra biológica está dirigida fundamentalmente a 2 sectores, a afectar la producción de alimentos y la salud de las personas, 2 sectores que son básicos en cualquier sociedad. Tiene la ventaja para el comisor del hecho de que primero el vector que introduce no tiene peligro de ser contaminado. Esa es la ventaja que tiene para él, y la dificultad que tiene para los que defienden el ataque. Sí, el ataque es que es muy difícil de demostrar, y además cuando ya surge la enfermedad, el individuo que la introdujo está bien lejos de Cuba. O sea, es una situación que afecta bastante y que altera mucho a las personas, porque imagínate tú, te afecta la producción de arroz y eso se repercute en la persona, te afecta la producción de ganado, la reproducción, porque ha habido ataques contra el ganado, también afecta la situación. Entonces las personas van acumulando una serie de insatisfacciones y después piensan que son las autoridades, que es una responsabilidad interna aquí, y eso es muy difícil de explicar porque todo el mundo no... Y además de ser difícil de explicar, es muy difícil de demostrar. O sea, ellos han recurrido a la guerra biológica siempre, no han dejado de poner en práctica la guerra biológica. Tan es así que Fidel ha hecho alrededor de 8 denuncias, quizás 10, sobre la guerra biológica. Desde el año 64 que empezó, hasta hace unos pocos años,
él estuvo haciendo ese tipo de denuncias en eventos internacionales, en entrevistas, en discursos de congresos de partidos. Por ejemplo, el Congreso del año 97 le dedicó un espacio grandísimo, que cuando usted coge el periódico ve que hay comilla, 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 porque está leyendo un informe especial sobre la guerra biológica, y es cierto que el daño que le ha causado a este país, yo creo que ya llega el momento que no se puede valorar en pesos, porque también hace un daño a la mentalidad, a la forma de pensar de la población. Entonces hace un daño, no sé si es doble, si es triple. Sí, ese daño que veíamos en cifra, pero que también decíamos que era intangible, ¿no? Que eso lo conecto entonces con lo que han dicho ustedes hasta ahora, y esa dificultad que viene implícita con esa guerra económica, con ese bloqueo en el centro, que es de discernir hasta dónde llega la responsabilidad de la administración, de la gestión, y dónde está esa responsabilidad totalmente condicionada por una situación de asfixia y de impedimentos constantemente. José Luis, yo sé que usted le ha dedicado tiempo a pensar esto. Sí. El hecho de que situemos, ¿no?, el bloqueo como causa fundamental de guerra económica contra Cuba, no puede dejar un espacio tampoco a los errores propios. Hablábamos del margen que el propio bloqueo crea en riesgo para que se tome una decisión económica suficientemente fundamentada, una decisión económica correcta. A eso hay que sumarle, que es un elemento que realmente existe, además en ese elemento es en el que más énfasis se hace en los documentos del partido, en los discursos de Fidel, para que los cuadros estén adecuadamente preparados para dejar poco margen para ese error, para esa guerra, que viene gestionado desde fuera del país. Y este tipo de error viene gestionado desde dentro, desde la subjetividad, por falta de preparación, por falta de calificación, por procedimientos burocráticos. Y por eso es la insistencia, se va a ver en todos los documentos del partido, los discursos, los últimos de Díaz-Canel en ese sentido, la insistencia en tratar de trabajar sobre los errores propios, la necesidad de cambio de mentalidad, de que hay que dirigir de otra manera, etcétera, etcétera, etcétera. Desde luego, este es otro elemento que es más complejo también desde otro punto de vista, y es que requiere cuadros con un nivel de preparación especializado o, digamos, obtenido ese nivel de calificación a partir de un proceso largo, que no es fácil. No se puede con un curso de posgrado, digamos, ya resolver el problema para que usted no cometa errores. Y eso, lógicamente, también añade complejidad a este asunto. Y eso lo sabe el enemigo también. Es decir, es esa la situación, pero esta parte de los errores subjetivos, pudiéramos decir, es la que ellos tratan de amplificar para decir, vean, el gobierno es un incapaz, el gobierno no tiene gente que sepa, están cometiendo errores constantemente, y eso causa un daño porque el impacto de estas cuestiones, de los errores gestionados desde fuera por el bloqueo o gestionados desde dentro por la incapacidad sustancial o menor, puede ser mucha o puede ser poca, de los que tienen que tomar decisiones, lógicamente hace que la población tienda a identificar más lo que solamente como la causa fundamental, que es el bloqueo. Y a su vez, a veces en la presentación del tema se eleva demasiado el nivel de bloqueo en este sentido, a costa de minimizar los errores que internamente se cometen. Es decir, es un problema de equilibrio que a la hora de plantearlo y que esto ejerce una influencia en la población y en los que toman decisiones, que es bastante complicado. Bueno, y hasta aquí hemos estado conversando sobre la guerra económica que se nos hace. Hacemos un apto para ver este material justamente de Fidel hablando sobre estos temas. El bloqueo no es solo la prohibición de todo crédito, de toda facilidad financiera. El bloqueo no es solo el cierre total de las actividades económicas, comerciales y financieras por parte de Estados Unidos, la nación más rica del mundo, la nación más poderosa del mundo en términos económicos y en términos militares. No solo a 90 millas de nuestras costas, sino una pulgada de nuestras costas en el territorio
ocupado de la base naval de Guantánamo. El poderoso imperio no solo está cerca de nosotros, sino está dentro de nosotros. Y no solo está cerca de nosotros con sus ideas y su concepción y su filosofía, sino está incluso dentro de nosotros, en aquellos que participan, aquella parte minoritaria, afortunadamente, que participan de las concepciones, las filosofías y las ideas que llevan tantos años divulgándose por el mundo. El imperio no comercia con mercancías en relación a Cuba, pero sí quiere exportar ideas, y las peores ideas. Bueno, y no hay mucho más que agregar después de ese fragmento de Fidel en aquel memorable encuentro de solidaridad con Cuba. El bloqueo quiere exportar ideas y lo logra. De hecho, esta guerra económica logra posicionar matrices de opinión y crear estereotipos. Dos de los más famosos, por ejemplo, es este que veníamos comentando sobre que posicionar al gobierno como el único responsable de los errores o de los reveses económicos de nuestro país, y también, por supuesto, lograr decir que el bloqueo no es más que un teque del mismo gobierno y de nuestro país en sentido general, para no admitir las malas decisiones o los reveses, los errores que hemos ido teniendo, con los que hemos tenido que lidiar sobre la marcha en este tiempo. Esos son lo que José Luis llamaba en el programa anterior las famosas mentiras, las mentiras del imperio. Yo quiero que en este momento nos movamos sobre esas mentiras y cómo afecta, porque justamente es una guerra económica, pero es una guerra de ideas, como definía Fidel, cómo nos afecta a la economía, con énfasis en lo económico, estas mentiras. ¿De qué estamos hablando aquí, José Luis? Mira, aquí por el imperialismo se ha utilizado desde el triunfo de la revolución prácticamente la mentira como un arma de guerra. Está presente en las aseveraciones que hacen, en los análisis que hacen, en la interpretación que hacen. Y esto no es tan simple como pudiera parecer a primera vista, ¿no? Tal cosa es mentira y fácilmente comprobable. Ellos utilizan mucho una técnica que es la técnica de las verdades a medias. ¿Qué significa eso? Bueno, se presenta, digamos, que es un problema en la economía o en la sociedad cubana y el hecho existe como tal. Claro, tiene una base real. Una base real, es decir, se dejó de cumplir la producción de X producto. Pero a la hora de analizar cuáles son las causales, es ahí donde te introducen entonces, bueno, una serie de distorsiones, una serie de manipulaciones, para decir, bueno, efectivamente ellos reconocen este error y ahí se prueba que, entonces volvemos a lo que decíamos anteriormente, de que los errores son producto de la mala gestión por parte de los que tienen que tomar decisiones en la economía. Y esto se apoya mucho en el dominio monopólico prácticamente que tienen de los medios de difusión masiva en el mundo entero. Cuando sale una noticia en este sentido que ellos perciben que pueden aplicarle la técnica de la verdad, inmediatamente sale por el mundo entero. No vamos a distraer ahora la atención en lo que viene ocurriendo en las últimas semanas, pero evidentemente están a la caza de cualquier elemento que pueda dar un pie para aplicar esta tesis, y eso evidentemente coge los caminos de los medios a nivel mundial. Hay medios que no actúan así, pero no son mayoría, lamentablemente. Claro, sí, no, los monopolios sabemos que están en manos del imperialismo, pero es interesante porque no se trata de hacer una defensa del gobierno aquí a ultranza, sino, si lo tenemos que hacer, la hacemos, ¿no? Donde sea justo hacerla. Pero de lo que estamos tratando es justamente de discernir y de desmitificar dónde están los verdaderos impactos de esa guerra económica y hasta qué punto, por supuesto, tomar decisiones decisiones correctas, acertadas, se vuelve casi imposible cuando usted está recibiendo por todos lados bombardeo de esa guerra económica.
Y en ese sentido de estas mentiras del imperio, Alejandro, ¿dónde cree usted que afecta más esta guerra económica a nuestro país? ¿En qué sector? ¿En lo estatal, en lo privado, hacia lo exterior, en nuestras misiones diplomáticas, en nuestras misiones de solidaridad, en los médicos, la educación? ¿Al interno, al externo? ¿En qué dimensión puede uno, desde su punto de vista, palpar un mayor efecto del bloqueo? Bueno, José Luis mencionaba el tema de la mentira como herramienta, Sí. ¿no? Como herramienta de guerra. Y en estas casi 7 décadas de revolución, la mentira ha sido una constante por parte del gobierno de los Estados Unidos. En fecha más reciente tenemos la mentira de Cuba como supuesto estado patrocinador del terrorismo, las brigadas médicas cubanas como una muestra de trabajo esclavo, la presencia de bases chinas en Cuba, el uso en La Habana de armas sofisticadas para dañar a los diplomáticos estadounidenses, es decir, que ha sido una constante, todo para justificar esta política de máxima presión económica, solo para justificar ese bloqueo y la guerra económica que nos han impuesto por casi 7 décadas, porque como no tienen otros argumentos, tienen que recurrir una y otra vez a la mentira. En el caso particular de la colaboración médica cubana, el hecho de calificar a nuestros médicos como esclavos, de calificar ese trabajo altruista que se realiza en más de 40 países y que desde 1963, con la presencia de una brigada médica cubana en Argelia, nuestra revolución ha mostrado esa solidaridad, es un ejemplo más del uso constante de la mentira, el hecho de calificar eso como trabajo forzado, con el objetivo esencial de impactar en las condiciones y en la operatividad y el funcionamiento de nuestro Sistema Nacional de Salud. Es conocido que una buena parte de los ingresos, prácticamente todos los ingresos que Cuba obtiene de esa colaboración médica, se usan en el sostenimiento de la salud pública cubana, en comprar el equipamiento de los hospitales, en comprar las medicinas o comprar insumos médicos o materias primas para producir el cuadro básico de medicamentos. El gobierno de Estados Unidos conoce eso exactamente y ahí dirige entonces su ataque, a la vez que no le importa que se dañe también los servicios públicos de salud a millones de ciudadanos en Asia, África, en otros lugares del mundo. Sí, por eso uno de esos estereotipos desde los cuales se basa la guerra económica y el bloqueo en el centro es: no queremos afectar al pueblo, esto es contra el gobierno revolucionario, por eso se desmonta lo solo, repiten, ¿no? Exactamente, por eso lo repiten constantemente, como decía en el programa anterior, los diplomáticos norteamericanos presentes aquí en La Habana, en particular que dice ser su encargado de negocios de ese edificio. Que se encarga de todo menos de los negocios. Constantemente esa referencia, porque tienen que mentir una y otra vez, porque la afectación a todos los cubanos, específicamente en el tema de la salud pública, que lo vivimos todos, los viven la familia, los amigos que tenemos, las condiciones en las que los hospitales a veces tienen que funcionar, en las condiciones en las cuales los médicos tienen que funcionar para realizar un trabajo que bajo otras condiciones sabemos que sería de una manera distinta, le sirve entonces al gobierno de los Estados Unidos usar la mentira en este asunto. Le sirve también al gobierno de los Estados Unidos la calificación, la mentira de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo, por lo que hablábamos en el primer programa, sobre el impacto que eso tiene en las relaciones bancario-financieras de nuestras empresas, de nuestros bancos, para relacionarse con el resto del mundo, basado nuevamente en una mentira absoluta que Estados Unidos no puede demostrar de ninguna forma, porque ha habido incluso por años cooperación en materia de intercambio de información entre las agencias de aplicación y cumplimiento de la ley de Cuba y de los Estados Unidos, pero no importa, Estados Unidos recurre una y otra vez a esa mentira, pero que tiene un impacto real también en una esfera tan importante para nuestro país, para los ingresos de Cuba, que es en el tema del turismo. La disminución muy clara en los arribos de turistas a nuestro país tiene un vínculo directo también con el programa ESTA, que se ha mencionado mucho, pero es importante saber que esa facilidad que tienen más de 40 países alrededor del mundo, tienen esta facilidad de que sus ciudadanos pueden entrar de manera expedita a los Estados Unidos. Pero a partir de la inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, esos 40 países, esos ciudadanos, tienen la disyuntiva de o si vienen a Cuba y después van a los Estados Unidos, o si simplemente deciden no usar Cuba como destino turístico
para no perder la posibilidad de entrar de manera expedita en los Estados Unidos, porque de lo contrario tienen que pedir una visa en las embajadas, esperar 6, 9 meses. Y todo lo que eso implica. Y todo lo que eso implica para esos ciudadanos, y hay una afectación real al turismo cubano. En el 2019, el principal emisor de turistas a Cuba, como ha sido en los últimos años, fue Canadá. Después fueron los visitantes desde los Estados Unidos, cubanos residentes en los Estados Unidos, y visitantes norteamericanos, pero los otros 4 o 5 principales emisores de turistas a Cuba, Francia, España, Alemania, todos son beneficiarios, o sus ciudadanos tienen la posibilidad de beneficiarse del ESTA, y esos mercados tienen un descenso marcado en los últimos años, particularmente en los últimos 2 años. Y es una medida que no es una medida de prohibición directa de comerciar, de vender, de exportar, pero tiene un impacto real y cae entonces en el terreno de la guerra económica, de una herramienta más. No es a lo mejor un bloqueo exactamente, no te prohíbo que le vendas a Cuba, pero la afectación en los ingresos de nuestro país, que es la parte importante, porque como decía José Luis, si usted va a diseñar una política económica, una política de donde priorizas tus recursos en la salud pública, en el transporte, en la educación, necesitas ingresos. Si no tienes suficientes ingresos, entonces es muy complicado cuadrar la caja, como diría un economista, de alguna manera para cualquier, no para el gobierno cubano, para cualquier gobierno. En este punto quería detenerme un momento, ya que hablaron ellos dos sobre ese tema. Es que la guerra económica tiene por debajo el bloqueo, que es una parte de la guerra económica, pero el bloqueo tiene también por debajo 2 aristas. Una es el espionaje, la búsqueda de información, que no cesa, secreta, por vía secreta, y la otra es los sabotajes, que tampoco cesan. Como una forma de dañar la economía. Sí, dentro de esa guerra no que les se nos basta hace. todo lo que se ha hecho, todo lo que han explicado ellos, y siguen introduciendo. El caso más conocido es el del año 87, que el doctor debe acordarse, cuando la seguridad desclasificó 27 agentes. Casi todos esos agentes habían logrado burlar a los oficiales, los norteamericanos que los atendían, y casi todos buscaban información sobre la salud de Fidel y de Raúl, sobre los viajes al exterior de Fidel y de Raúl, y sobre las compras de medicamentos, las enfermedades que más azotaban al cubano, etcétera, etcétera. O sea, se mueven por una vía y se mueven por otra. Es un acoso constante con tal de que la revolución no avance. Exacto. Y gracias a la unidad del pueblo, a la vigilancia revolucionaria, a la colaboración con las autoridades, se ha logrado parar un poco esa situación, porque nos han tirado con todo. Sí, nos tiran con todo. José Luis, brevemente. Brevemente decir lo siguiente, nosotros tenemos que pasar a algo que dio muchos resultados en los años 80, que es la contrapropaganda. Es decir, en términos boxísticos, no pelear a la defensiva, pelear por encima de lo que se ve venir y adelantarse a la manipulación. Tomar la iniciativa. Tomar la iniciativa. Para eso hay que crear aparatos de contrapropaganda, hay que crear toda una serie de especialistas que trabajen, no tiempo completo, porque sería imposible, pero sí que se trabaja en ese sentido. Y hay experiencias positivas por parte de Cuba en esos años, cuando se creó un departamento de contrapropaganda en el Comité Central del Partido. Logramos neutralizar con mucha propaganda negativa, la logramos neutralizar. Y bueno, de ahí salió un libro mío que se llama Crítica de nuestros críticos, ¿no? Que trataba precisamente de adelantar eso, y se adoptó por el Estado una medida muy inteligente, que era elaborar, cada vez que se iba a renegociar la deuda externa, un informe de la economía cubana dado por el Banco Central de Cuba, a no esperar a que vinieran las manipulaciones desde fuera sobre si subió o no subió el PIB, si se obtuvo tal recurso o no se obtuvo, sino que existía previamente un establecimiento de posiciones sobre Cuba donde se decía lo que se podía decir, cuidando no darle armas al enemigo, pero se logró hasta el año 2007. Eso está buenísimo, y ahí mismo quería llegar, pero vamos a ver qué tiene que decir en décima nuestro grupo, que quiero ver hasta qué punto podemos hablar lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a dejarlo ahí, vamos a ver qué dice el gurú desde Jatibónico. El apetito voraz del imperio se desata, amenaza, roba, mata con prepotencia tenaz. En Cuba queremos paz, crecer en la economía, y aunque atenace la arpía con ese bloqueo cruel, la consigna con Fidel es crecer día tras día.
Y como dice el gurú, en Cuba queremos paz. Y lo hemos dejado más que claro durante todos los años de la revolución y en estos días en particular. Y Echeverry, en Cuba queremos paz, sin embargo, nos han obligado a vivir el día a día en esta dinámica vorágine de guerra económica. Y sé que hay toda una industria detrás de esta guerra económica, de los protagonistas de esta guerra económica. Quiero que me comente un poco sobre esta industria de la contrarrevolución. Sí, de la contrarrevolución y de los funcionarios. Que ha vivido, que ha tenido una economía muy rentable, es lucrativa esa industria. Paga muy bien. Sí, es cierto lo que tú dices, Arleni. Mucha gente piensa que el bloqueo no existe. Lo he oído incluso en la calle. No, el bloqueo no existe. No, sí, el bloqueo sí existe. Existen publicaciones, el llamado el FRUS, que tú lo debes conocer, el libro, la colección de libros que hablan de toda la historia de los documentos desclasificados sobre estos hechos. Es una cosa increíble, no descansan ellos y no nos descansamos nosotros tampoco. Entonces es una industria de funcionarios norteamericanos que viven, han criado a su familia, han pagado la carrera de sus hijos trabajando contra Cuba. Y contra el sufrimiento del pueblo Exactamente. Cubano. Por ejemplo, los funcionarios de la OFAC, la Oficina de Control de Activos Financieros, que tanto daño le ha hecho a las transacciones comerciales de Cuba, con empresas, con países, con bancos. Esos funcionarios durante toda su vida se han dedicado a aplicar todas las medidas que aplica el gobierno norteamericano, o sea, que aprueba el gobierno norteamericano, para evitar que el país avance económicamente, para que sus proyectos se cumplan, los proyectos de desarrollo social, económico, científico, deportivo, culturales. Es un asedio por todas las partes. Entonces quería destacar eso, que el gobierno norteamericano no le paga a sus departamentos, el Tesoro, el Estado, la Defensa, no les paga sin trabajar. Hay que tener resultados, y los resultados ellos lo ponen en función de las agresiones a Cuba. O sea, hay que acabar de decirle a este pueblo, a los que tienen dudas, de que las agresiones son constantes y sonantes. Y que detrás de eso hay toda una industria. Hay una industria lucrativa, donde están los funcionarios norteamericanos por las vías legales, entre comillas, pero también está la mafia contrarrevolucionaria. Se han dado casos, incluso, que se ha demostrado cómo la mafia lucra y cómo entre ellos se roban el dinero y cómo la USAID, que abastece a esa mafia y a esa contrarrevolución aquí adentro, los grupúsculos aquí adentro, cómo también desvían el dinero. Ha habido problemas con eso. Si se traicionan entre ellos, que vamos a esperar para nosotros, ¿no? Y hay un clima dentro de esa guerra económica en sentido general, la guerra en sentido general, que tiene sus etapas, ¿no? También, que no necesariamente hay que llegar a esa etapa de invasión militar para ya sentir los efectos de esa guerra, y están dadas ya solamente en las fases de las amenazas. Y esto de las amenazas, sobre todo con énfasis, lo estamos viendo en estos últimos días terribles para nuestra región, sobre todo América Latina. ¿Cómo podemos ver el impacto que tiene la política de Estados Unidos en los últimos tiempos, más agresiva todavía, contra nuestro país, ya desde ese mismo momento en que las amenazas están sobre nuestro país? Bueno, ese es un elemento que ellos utilizan mucho, ¿no? Es decir, tratar de amedrentar, tratar de crear un clima de inseguridad por encima de las cuestiones que ya están prácticamente existentes por el bloqueo mismo. Y en ese sentido creo que hay que trabajar en esta situación por un lado, analizar las potencialidades que tiene nuestro pueblo a partir de 60 y tantos años de experiencia enfrentando a los americanos, y en ese sentido, bueno, eso lleva un trabajo político, porque toda la guerra económica tiene dos tipos de impacto: hacia el exterior, no nos venden, no nos dan crédito, tal y tal y tal, y hacia el interior. ¿Por qué? Porque un elemento muy importante para lograr la unidad es que la gente esté alineada con los conocimientos que debe tener para conocer dónde están los peligros principales, dónde están los ataques principales en este sentido. Y ahora, bueno, hay una campaña de que prácticamente, bueno, con la situación que se ha presentado en Venezuela, la agresión norteamericana contra Venezuela, Cuba dejaría de recibir petróleo de Venezuela, lo cual es un peligro real en este sentido. Pero en este sentido también hay que decir que Cuba ya vivió este momento. Lo vivimos entre 1991 y entre 1991 y el año 2004, cuando Cuba dejó de recibir
por arreglos interestatales todo el combustible que consumía. Y tuvimos que ir a traders petroleros que existen en el mundo. Yo los mencionaba algunos, creo, en la conferencia, en el programa anterior. En el programa anterior. Y eso sigue ahí. Nosotros, la inteligencia ahora está en ver primero cómo incrementamos los ingresos en divisas. Eso lleva a cambios en la política de inversión extranjera, eso lleva a la promoción en este sentido de las exportaciones con otros mecanismos que no hemos utilizado totalmente hasta este momento. Y a partir de ahí podemos demostrar que si en un momento que no había Unión Soviética, que no había Venezuela, que no había nada, se logró el combustible en cantidades mínimas, es verdad, pero combustible al fin para nuestras necesidades más elementales, porque eso existe ahora también. ¿Sí? Existen esas potencialidades. Sí, porque a muchas personas se les olvida que entre la Unión Soviética y Venezuela, Cuba vivió... Pasaron 15 años. Exactamente, pasaron 15 años y una década de los 90 con todas las de la ley donde buscamos esas alternativas porque pasamos a la ofensiva. Pasamos a la ofensiva y hacíamos cosas que usted dice, no, económicamente no es racional, pero era la salida que teníamos. Nosotros descargábamos los barcos por bodega. No teníamos dinero para pagar el barco completo y teníamos que decirle, descárgame el diésel ahí y te pago el resto del barco después, una bodega. Eso lo hacíamos. ¿Eso está desclasificado, se lo podemos decir, o eso siempre fue público? No, eso se sabía que era así. Los traders que trabajaban con nosotros trabajaban con esa expectativa. El asunto de ellos era vender. Claro, y el de nosotros resolver nuestro problema del pueblo. Alejandro, ¿cómo ve usted esto? ¿Está de acuerdo con José Luis? ¿Qué le parece este contexto de amenaza y de guerra? Desde el verano, cuando se producen las primeras señales, ¿no?, del despliegue militar estadounidense en el Caribe, Cuba, ¿no?, denunció los peligros que se cernían sobre el hemisferio y sobre el mundo en general. Pero más allá de los peligros que se ciernen sobre nuestro país o sobre el hemisferio, son los peligros en realidad que se ciernen sobre todo el mundo. Estamos hablando que el día que se produce el primer robo, el primer secuestro, ellos le llaman confiscación del primer barco en el Caribe, estamos hablando de un barco que se encontraba en aguas internacionales y Estados Unidos, bajo la aplicación de su ley, por una orden emitida por un tribunal estadounidense, usando además al ejército de los Estados Unidos, decide secuestrar ese barco. Entonces, recientemente nuestro presidente se preguntaba si estamos entrando en una era oscura para el derecho internacional. El canciller cubano denunciaba y alertaba sobre si la piratería y el pillaje y el robo de los recursos naturales de un país se va a convertir en una herramienta más por parte de los Estados Unidos, y si en un momento futuro otros gobiernos le daría por libremente decir que las rutas marítimas que transportan el trigo, las rutas marítimas que transportan los minerales, tal o más cual mineral, es solo bajo control de ese país. El mundo entonces parecería estar entrando en una era donde no hay donde existe un irrespeto total al derecho internacional, un irrespeto a la libertad de navegación, a las normas más elementales del comercio internacional establecidas por la OMC, y definitivamente es un peligro, pero que no se limita al peligro para nuestro país o para la existencia de nuestra nación, sino que va más allá de eso. Y estamos también en una era difícil porque estamos también en presencia de donde se ha dicho abiertamente, alguien ha dicho que el único límite que tendrá es su propia moral. Entonces es bien peligroso lo que estamos personaje con menos moral que hay ahora mismo viviendo y mundo. Tenemos que estar realmente todos alerta, ¿no? Y eso es lo que ha llamado nuestro presidente y el canciller Bruno Rodríguez. Pedro, hacia los minutos finales, hay un pensamiento por ahí de Fidel que lo decía sobre todo en los primeros años de la revolución, pero lo mantuvo, y es la necesaria discreción que en algunos casos hay que tomar y por la cual hay que optar para que eso mismo, porque como estamos bajo acecho, bajo estudio constante, persecución de ese enemigo implacable que está desatado, el imperialismo de Estados Unidos. ¿Qué decía Fidel sobre, porque tenemos la disyuntiva de que hay que pasar a la ofensiva, hay que hacer cosas, hay que dar una esperanza, que tenemos alternativas por las cuales todavía salir adelante, pero ¿cómo manejar eso? Sí, eso es muy complejo porque habría que ver el texto de lo que decía Fidel en ese momento y en qué momento lo dijo, en qué circunstancias y lo que dijo. No lo tengo en la mano. Pero lo que sí te puedo decir es que hay que manejar con discreción y lo que se va a publicar, es mi opinión personal, es lo que se va a publicar, hay que saber cómo se va a decir, porque si no le facilitamos el trabajo a los servicios de inteligencia norteamericanos.
Si decimos, por ejemplo, que la única fábrica de toallas sanitarias está en la Isla de la Juventud, por poner un ejemplo, estamos diciendo al enemigo que hay que golpear ahí. ¿Dónde hay que bombardear? ¿Por qué? Porque golpeando ahí pone en crisis el sistema sanitario. Claro. Y así con otras. O sea, lo hemos visto, y es una opinión personal, reitero, que hay que ser discreto. ¿Hay que ser discreto? No, yo pienso que somos discretos, pero que hay que ser un poquito más racionales, no ser tan ingenuos, porque muchas veces les facilitamos el trabajo. Ellos están controlando todo nuestro sistema de transmisión de noticias y de todo. Exacto, estamos bajo acecho. Entonces, voy a despedirme con una cita, José Luis, de Fidel, y cerramos el programa. Fidel dijo en un discurso de los años 90, ante la situación que enfrentábamos, que era la situación de máxima tensión en aquellos años, debemos prepararnos para lo peor y esperar lo mejor. Y con esa frase yo les doy las gracias a ustedes, porque aquí estamos preparándonos siempre en ese sentido, ¿no? En el pensamiento estratégico de Fidel para lo peor, pero seguro que con la unidad de Cuba, con la unidad del pueblo, con toda nuestra experiencia, con todas esas alternativas que en otros momentos funcionaron y que ahora seguiremos descubriendo, y que sobre todo, como siempre les digo, juntos vamos a transformar nuestra realidad. Yo cuento con usted para hacerlo desde el socialismo cubano. Nos vemos pronto. Cubanos y el Timbiriche, levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbiriche. Sin Timbiriche. No olvides.